Mateo capítulo 1, desde el verso 23. Es para que entendamos un poco, Jesús calma todo. Él calma los dolores, calma los miedos, calma la angustia, cambia las aflicciones. Él calma todo. Verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Pero en el verso 18 del mismo capítulo, Jesús le dio esta orden. Y quiero que presten atención a esto, porque acá está el kit o el meollo de la enseñanza. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, a los discípulos. Mandó pasar al otro lado. Escuchen esa palabra. Él mandó, dio una orden a los discípulos. Bien, volvemos al 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él, despertándose, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó Jesús, levantándose, le habló al viento, lo reprendió, y le habló al mar, lo reprendió, y se hizo grande bonanza, se calmaron. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea que si yo les pregunto si el viento tiene oído, acá según la palabra de Dios, tiene oído. El mar, el agua, ¿tiene oído? Sí, tiene oído. Porque Jesús le habló al mar y le habló al viento. Ahora, no vamos a hablar tanto de lo que pasa ahí, sino vamos a hablar de lo que pasó ahí para enseñarnos a nosotros hoy. Comparemos en el verso 23 cuando dice que entró Jesús en la barca. Acá la barca somos nosotros. Acordate cuando Él entró a tu vida y empezaste a recibir órdenes de Él, pero no sé cuántas órdenes de Él tú le hiciste caso. Bueno, acá están estos muchachos, estos discípulos, se vieron obstruidos en esa orden que Dios le dio. Pasemos al otro lado, pero ¿qué pasó? Tuvieron que pasar una prueba. Vino el viento, vino las olas, vino el miedo, la desesperación. Pero esto acá nos va a enseñar tres cosas. Que con esta historia Jesús nos va a probar la fe, nos va a hacer ver lo débil de la fe y también nos va a hacer ver la fortaleza de la fe. Tres cosas: la prueba de la fe, lo débil de la fe y la fortaleza de la fe. Entonces podemos decir, acá Jesús sabía, claro, si el viento lo escuchó para detenerse, también lo habrá escuchado para que sople, porque Jesús iba en la barca. ¿No es cierto? El viento lo escuchó, el viento habrá estado quieto, temblando, mirándolo a Jesús. Pero Jesús, él estaba durmiendo, pero era el Dios. Le estaba hablando al mar y al viento a que se muevan, pero para ver qué iban a hacer los discípulos. Él los mandó que vayan al otro lado.
Y si Dios te manda a hacer algo, no hay nada que se oponga a que tú cumplas lo que Él te mandó a hacer. Pero acá Jesús le probó la fe de ellos y vemos que la fe de ellos fue muy, muy débil. Entonces todo, basado en esto, todo lo que te sucede hoy en día y lo que te va a seguir sucediendo, es una prueba que Dios te envía de tu fe. ¿Y para qué? Hasta que por fin podamos aplicar lo que Pablo dijo en Romanos 1:17. Dios te hizo justo. Vas a ser justo, vas a vivir por medio de la fe. No hay otra manera de vivir esta vida nueva, esta vida eterna, esta vida hermosa, sino por fe. Entonces el Señor va caminando contigo. Vos lo recibiste, está contigo. Haz de cuenta que vos sos la barquita y el mundo es el mar. Los problemas son los vientos. Entonces Jesús sabe todo lo que te está pasando y Él permite que te esté pasando todo esto para que tú puedas vivir por fe. Vivir por fe quiere decir, la fe viene por lo que yo escucho, de lo que Jesús me dice. Si Él te dice no te preocupes, no te preocupes. Así no tengas un peso, así no haya un pedazo de pan duro o un fideo. No te preocupes por la comida. Él te lo dijo, Él sabe lo que está haciendo. Él quiere saber si vos vas a vivir con Él por medio de la fe. Pablo en Gálatas 2:20 dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él, de lo que Él me dice. Si Él me dice que este micrófono es blanco, yo lo veo negro, yo voy a decir que es blanco porque Él dice que es blanco. Yo no voy a hablar lo que siento o lo que veo o lo que me pasa. No puedo hablar eso. Yo tengo que, en mi nueva vida, tengo que vivir por fe. Entonces todo lo que nos sucede a ti y a mí es una prueba de la fe. El justo por la fe vivirá. O sea, que tú vivirás bien o muy bien si vives por fe. Ahora, si vives como estos discípulos, mirando los inconvenientes, mirando las pruebas, mirando las cosas malas que te llegan a tu vida, no vas a poder vivir bien. Mire, Jesús estaba durmiendo ahí. Otro detalle más. No sé cómo está Jesús en tu vida, si está durmiendo o como dice 1 Corintios 1:9, que Dios te llama para que tengas comunión con Él, para que hables con Él todo el tiempo. Si Él duerme es cuando tú estás durmiendo también. Y cuando te despiertes, sigan hablando con Él. Porque si tú hablas con Él todo el tiempo, todo el día, si estás con tu mente puesta en la palabra de Él, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? No va a haber nadie, porque vos estás viviendo con Él. O sea, vos vas a estar usando la palabra que Dios te da, convirtiendo la palabra de Dios en fe, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, convertir lo que Dios dice en fe. ¿Qué es la fe? Es tener la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Y a nosotros nos pasa todo al revés. No vemos la salud, no vemos la prosperidad que Él quiere, no vemos los hijos en el futuro, bien, no vemos nada, vemos otras cosas. La fe es lo más hermoso que hay para el cristiano y además ese es el material de la nueva vida. Ustedes son justos. ¿Qué quiere decir justo? Que ya ante los ojos de Dios, mire, me preguntaba si Dios mataba a las personas. Dios nos mata. Y yo le dije, Dios nos mata. ¿Y por qué? ¿Cómo no los mata? Porque ya están muertos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Me entiendes? Pues todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2 también nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecado. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios nos va a probar para que tan solo ustedes vean si son fieles a la palabra de Dios, si creemos en Él y si le creemos a Él. Hermano, todo lo que te está pasando,
todas estas circunstancias malas, todas estas aflicciones que te vienen, no creas que Dios está lejos de todo esto. Jesús estaba durmiendo, pero a la vez le estaba dando orden al viento y al mar para ver qué es lo que hacían los discípulos. Si le creían a él cuando le dijo, pasemos al otro lado, pero estaban en el medio y había oposición. Jesús dice, mi Padre quiere que ustedes sean prósperos en todas las cosas y que tengan salud, pero no tienen salud y no tienen prosperidad. Se han enfrentado con muchos problemas. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no se cumple esa orden, ese deseo de Dios? Porque no andamos por fe, porque no le creemos a Dios, porque no queremos satisfacer el deseo de Dios como Padre. Entonces la prueba es para que tú mismo sepas y veas y entiendas, ¿le sos fiel o no le sos fiel a la palabra de Dios? Todos decir que creemos, mire, todo el mundo cree en Dios, hasta el mismo diablo cree en Dios y no por eso deja de hacer cosas malas. La diferencia está en creerle a Dios. Todos nosotros creemos en Dios, pero ¿cuántos son los que le creen a Dios? Acá los discípulos, Él nos mandó, vayan al otro lado. Y si Él les dijo, entonces que venga el viento, ellos, vamos con el Señor, ellos le hubieran hablado al viento, el Señor nos mandó para allá, así que ustedes háganse a un lado. Pero ellos seguían viviendo en sus razones, seguían viviendo en la imaginación, y ellos seguían dominados por el miedo a perder la vida, por el miedo a lastimarse, por el miedo a no saber nada de lo que puede pasar. Jesús estaba durmiendo, claro que estaba durmiendo, pero Él estaba despierto a la vez. Estaba probándolos a ellos para hacerles ver qué fe débil. Por eso Él les dijo, hombres de poca fe. O sea, si traducimos esa palabra de poca fe, quiere decir, hombres que poco escuchan las órdenes que yo les doy. Están aquí, pero no están. Están cerca y al mismo tiempo están lejos. No escuchan. No me quieren escuchar, no quieren hacerme caso. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6, 7. Ay, Dios nos enseña esto, que siempre pasa a ser probado, pero dice lo cual vosotros os alegráis. Mire, es alegría. En la cena hablamos de que Jesús tenía gozos. Y las mujeres y los discípulos y la gente lloraba, hacía lamentaciones por Jesús. Aún los soldados querían sacarle ese gozo, porque estaba sufriendo. Pero recordemos lo que dice también Pedro. El que ha padecido en la carne terminó la relación con el pecado, para no vivir el resto que nos queda en la carne, haciendo la voluntad de los pecados de la carne, sino la voluntad de Dios. Entonces acá dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y dice, si es necesario, los discípulos que estaban con Jesús, si ellos hubieran hablado al viento y al mar, hubieran hablado entre ellos, no, el Señor nos mandó allá, Él es el Dios, no puede, que venga el viento, que venga una ballena, que venga lo que venga, no pueden oponerse a que pasemos, le hablemos. A nosotros nos mandó el Señor. El Señor mandó también una vez a 2 discípulos, vayan a la casa de fulano de tal, allá hay un burro, vayan, lo desatan y me lo traen. Y si alguien le pregunta algo, dígale, el Señor lo necesita. Y fue así, estaba el burro. Y ellos fueron. Y habrán pensado, dice, bueno, y si nos pillan, van a decir que estamos robando un burro. Pero ellos no razonaron de esa manera. Ellos fueron, recibieron la orden y justamente le preguntaron que el dueño, ¿qué hacen con el burro? Y ellos le dijeron, el Señor lo necesita. Entonces se calmó ese hombre y se fue. Después Jesús mandó a seguir un hombre con un cántaro. Y en ese tiempo era imposible que un hombre ande con un cántaro.
Eran las mujeres las que llevaban el cántaro para buscar agua y llevar agua a la casa. Un hombre no. Pero sin embargo encontraron a ese hombre. A ver, los muchachos habrán dicho, ¿cómo vamos a hacer? Un hombre con un cántaro, imposible. Pero ellos le creyeron a Jesús. Jesús con Pedro entró a una ciudad y cobraban impuestos para pagar, o como peaje que se pagan ahora en las rutas. Y vinieron a cobrarle a Pedro y a Jesús. Y antes de que hable Pedro, Jesús les dijo a Pedro, vete al río o al mar y el primer pez que saque, ahí saca la moneda, un estátero, paga por ti, por mí. Pedro era un pescador. ¿Cómo voy a meter la mano? ¿Con qué voy a pescar? Él pescaba con redes. Pero él le creyó a Jesús. Se fue al mar y habrá agarrado un pez muy grande para meter la mano. Y ahí estaba la moneda, ahí estaba el dinero para pagar la deuda. Entonces acá dice, si es necesario, vas a tener que ser afligido todo el tiempo hasta que Dios te lleve. No tiene que ser necesario si tú le haces caso a Dios. Si tú le dices, si Él te dice, ve, tú vas. Si Él te dice, espera, espera. Si Él te dice, pídeme, yo te voy a pedir. Hagan casos, dice, si es necesario, tengan que ser afligidos. O sea que Dios está en todas las aflicciones tuyas, Él está presente. Él está permitiendo las aflicciones, pero es para que tú te des cuenta cuán débil es tu fe o cuán fuerte es tu fe. No es otra cosa. No es que te hayas portado mal, no es que algo hiciste mal, nada que ver eso. Porque tú escuchaste como hoy tú estás como cada domingo o cada martes, estás escuchando la palabra de Dios y te está enseñando lo que tú tienes que hacer. Y va a venir la prueba. Por eso es importante de que escuches con atención y lo guardes, porque tu mente vieja va a atrofiar, va a sacar, va a quitar de tu cabeza esta palabra, lo que Dios te pide que hagas. Porque ya tienes que vivir como un justo, tienes que vivir por fe. Ya tienes que marcar una diferencia con la gente del mundo o como vivíamos antes en el mundo. Vivíamos por lo que teníamos, por lo que mirábamos, por lo que oíamos, por lo que razonábamos. Vivíamos así, éramos nuestros propios jueces, nuestros propios amos, nuestros propios patrones. Hacíamos lo que la mente decía que hagamos. Y ya eso basta, ya no se puede vivir así. Si tú eres un hijo o hija de Dios, ahora tienes que vivir por fe. Estos discípulos pasaron todo ese miedo, todo eso por no creerle al Señor. Jesús le dijo, pasen al otro lado. Pero hubo esos problemas. Verso que sigue después de acá en Pedro. Para que sometida, dice, a prueba vuestra fe. Fíjate, va a ser sometido lo que tú oíste de la palabra de Dios. Así, mira qué importante que es retener la palabra de Dios. Porque van a venir dificultades, van a venir aflicciones a probar lo que tú escuchaste. Y tienes que saber que Dios está detrás de esa aflicción tuya. Él no quiere que vengas a ser un simple oidor, porque muchos son oidores. Dios no quiere oidores, Dios quiere hacedores. Quiere que hagan lo que escuchan. Que edifiquen su vida en esa roca que es la palabra de Dios y no la arena. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. El oro 7 veces se lo prueba. Ustedes han visto, hay oro 18 quilates, 24 quilates. Hay oro así porque cada vez se lo funde, se lo prueba mucho más para que brille más el oro. Y Dios quiere que tú brilles en este mundo. Tú eres una luz en este mundo, una luz que va a alumbrar en las tinieblas. Las tinieblas es en la mente lo que la gente no sabe. No sabe cuál es el fin que les espera.
Saben que se van a ir, saben que se van a morir, pero no saben a dónde se van a ir, ni saben cuándo se van a ir. Entonces nosotros tenemos que hacerle ver los lugares a donde ellos se van a ir. Tenemos que hacerle ver lo que Cristo Jesús hizo para evitar que ellos vayan a ese lugar que Él no quiere que ustedes vayan. Mateo 8:18, volvemos al 18, dice, Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 24, y dice, y aquí que se levantó en él, yo corto ahí la palabra, se levantó en él, que se levantó en tu vida una tormenta, un problema con tu salud, con tu economía, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tu negocio. Se levantó una tormenta. Ustedes ven, todos vamos a pasar por esos momentos. Un ser querido enfermo, un ser querido que está en terapia, todos vamos a enfrentarnos a esos momentos. Acá dice, se levantó, se van a levantar muchas aflicciones contra ustedes. Jesús dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero justamente las aflicciones son para que confiemos en lo que Él nos dice, no en lo que nos dice el dolor y el sufrimiento. Recuerdan, estas mujeres lloraban por verlo a Jesús, cómo le pegaron, cómo lo destruyeron, lloraban, pero eso no es la forma. Jesús estaba venciendo a aquel que tenía el dominio sobre la muerte, que era el diablo, y el pecado que los hacía tener o los hacía vivir en esclavitud. Éramos esclavos de la amargura, del enojo, de la ira, de los celos, de la ambición, esclavos de todas esas cosas que no sabemos por qué somos así. Somos esclavos. Un esclavo hace lo que su amo le dice. ¿Cuánto te cuesta vos enojarte? No te cuesta nada. Te enojas por una simple mosca que se te asentó en la cara y ya te enojaste. No te cuesta nada amargarte ni preocuparte, porque así son los esclavos. Pero Jesús te liberó de todas esas cosas. Aquí dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahora, fíjate, cuando se levante una tempestad en tu vida, por ejemplo, Lucas capítulo 12, verso 29, vamos a ver, puede ser esta tempestad en la parte económica tuya. Acá dice Jesús, vosotros, esa es la orden, no os preocupéis por lo que habéis de comer. Esa es la orden. Y va a haber un momento que no vas a tener para comer. No es porque seas malo, no. Porque Jesús quiere saber si a quién le vas a hacer caso. A la necesidad de ver que tus niños no tienen el pan para comer. De ver que tu madre, tu padre, tu abuelo, que no tienen nada para comer. Que esa necesidad, esa aflicción, te van a hablar en tu mente, te van a golpear constantemente. Pero Jesús te dice, no te preocupes. ¿Qué hago en ese momento? Es como la orden que le dio a los discípulos, pasen al otro lado. Pero vino el viento, vino el mar que empezó a producir miedo en ellos. Y la falta de alimento, la falta de bebida, va a producir en vos el miedo. Si tú no te acuerdas de lo que Él te ha dicho, si tú no reconoces que Jesús está junto a su Padre, probándote a ti, a ver qué es lo que haces. Hoy estás escuchando esta palabra. No vas a decir que no te dijo Él que no te preocupes. ¿Cuándo? Por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni estés en ansiosa inquietud. O sea, la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de lo que te puede pasar en tu cuerpo o en tu vida. Esa ansiedad hace que, mire, que tu cuerpo a veces sude, transpiramos, se siente inquieto, tenso, hasta taquicardia nos da por esa ansiedad.
Pero cuando se levante en tu vida una tempestad así, como al discípulo esto en el verso 24 con el mar, ¿cómo vas a reaccionar tú? Yo quiero que ustedes vean esto. ¿Cuál va a ser la reacción de ustedes? Tengan presente esto, porque si ya venían padeciendo circunstancias y no sabían cómo salir, a partir de ahora tienen la solución de cómo van a salir si hacen caso. Si no hacen caso, van a sufrir, van a seguir padeciendo en la carne sin ninguna necesidad. Porque Dios los llamó con un propósito, como decía el hermano en la cena, un propósito de que dominen todas las cosas, que se dominen ustedes mismos, que se nieguen a ustedes mismos, que se cuiden de ustedes mismos y que no tengan confianza en ustedes mismos, como dice la palabra de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios dice, confiar en la palabra que Él nos da. Verso 26, Jesús le dice, ¿por qué teméis? Hay siempre un porqué. Ustedes ven, siempre hay un porqué. ¿Por qué no viniste a la reunión? ¿Por qué no pudiste pagar esta deuda? ¿Por qué no llegaste a la invitación que te hice? ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Y el porqué siempre son el peligro, la salud, la enfermedad, la familia. Ahora, Jesús le decía, ¿por qué tenés tan poca confianza en lo que yo les dije? Le decía a estos discípulos, al decirle, ¿por qué tenéis tan poca fe? Hombres de poca fe. En otras palabras, ¿por qué tenés tan poca confianza en lo que yo te digo? Observa tu vida como era antes de llegar a la iglesia. Y hoy tu cabeza hasta se va renovando de día en día. Y tu vida interior va mirando, conociendo cosas que antes tú no sabías. Tal vez antes dependías de la religión y la religión es nada. La religión es falso. Hoy tienes una relación con la verdad. La mentira programó la religión para que tú tengas algo en que creer, pero no algo como la verdad que te puede y que te hace libre justamente de la ignorancia, libre de la mentira, libre del dolor, libre de la muerte, del pecado, del diablo y de todas las otras cosas. ¿Por qué tenéis tan poca confianza en lo que yo te mando a hacer? Yo soy el Dios de toda la gracia. Y eso es muy grave para un hijo y una hija de Dios, que le tenga más miedo al miedo que a la palabra de su Dios. Hermanos, a veces yo veo que al Señor lo minimizamos y agrandamos el problema o la gravedad de la enfermedad o la necesidad. Claro, porque seguimos viviendo en la carne, en la naturaleza humana. Todavía no hemos cortado la relación con ella. Cuando Dios dice que hemos muerto para la carne, porque habéis muerto y tenemos que poner la mira en las cosas de Dios y dejar de mirar en las cosas de la carne. Porque si seguimos mirando las cosas de la carne, vamos a estar como los discípulos en el mar, subimos, bajamos, nos alegramos, nos caemos, nos subimos y vamos a seguir con esos vientos contrarios. Tenemos que saber que es muy grave, porque en este mundo siempre se levantará, en este mar que es el mundo, las tempestades. Pero si vos reconoces que el Señor va contigo, Mateo 28:20 dijo, yo estoy contigo, yo voy contigo todos los días hasta el fin. Entonces tienes que tener comunión conmigo. Escúchame lo que yo te digo. Ya no escuches más a tus razones, a tus miedos, a tus necesidades. No escuches más. Escúchame a mí, dice el Señor. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, que vengan las tempestades, que venga, a ti no te van a tocar, porque tú no vas a estar, como dice Efesios 5:14. Pablo
le reclamó a la iglesia: despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, despiértate tú que duermes entre los que no tienen relación con la vida. Eso quiere decir muerte. Y ustedes tienen que tener una relación con el bien, con la verdad. Porque fueron llamados, fueron escogidos por Dios. No sé qué vio Dios en ustedes. Él vio algo, tal vez ni yo sé qué vio Él en mí. Pero si Él los ha elegido a ustedes, es porque no solamente los eligió este año, el año pasado o hace 10 años. Él los eligió antes de que lleguen al mundo. Ya Dios los había conocido y los había elegido y los ha llamado porque son algo especial para Él. Y ustedes se tienen que considerar especial, no simple, porque no son simples, son especial ante los ojos de Dios. Si reconoces que el Señor va contigo, entonces pregúntate, ¿cómo va Él conmigo? ¿Estás dormido? ¿Que no ve lo que me está pasando? ¿Que no ve cómo estoy sufriendo? ¿Que no ve la necesidad que yo tengo? Pero entiende que ese sufrimiento, esa necesidad, es Él el que la está enviando. Pero para probarte, para saber si tú reconoces que Él va contigo, que está en tu interior, tienes que dirigirte a Él, habla con Él y dile: Señor, llevo cautivo este pensamiento a que te obedezca, le obedezcas tú, yo no estoy para obedecerle lo que pienso. Isaías 55:8, tus pensamientos no son ni serán nunca mis pensamientos, dice el Señor. Entonces yo no puedo llevarle la punta a lo que yo pienso. Porque Satanás, él es el que llena tu corazón. Ananías y Zafira le dijo: pero ¿por qué dejaste llenar tu corazón, tu mente, por Satanás para mentirle a Dios? No, hermano, es lo que tiene el diablo. Tiene ese poder, no solo para ponerte pensamiento, sino para sacarte también los buenos, la buena palabra de Dios. Tiene ese poder porque uno se lo da. Y Dios dice: no le des lugar al diablo. Todo lo negativo que venga a tu mente es de Él. Hermano, ustedes no pueden ser negativos, ya no más. Sus palabras tienen que ser positivas. Y más aún, dejen de hacerle la propaganda a la enfermedad, a lo negativo, a la miseria, a la pobreza. Dejen de hacerle la propaganda. ¿Hasta cuándo van a glorificar al diablo que ha destruido tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu salud? No le hagan mal la propaganda. Hablen de lo que ya está escrito. Por mis llagas tú fuiste sano. Dios suplirá todas tus necesidades. Tu aflicción dámela porque yo te estoy cuidando. Hagan la propaganda de eso que es la verdad. Lo demás es mentira. Basta de glorificarlo a la mentira. Reconoce que Él va contigo. Pero ¿cómo va? Te vuelvo a preguntar. ¿Está despierto o está dormido? Dios te llamó, te recuerda. Dios dice Corintios 1:9. Dios es fiel, hermano, es fiel. Nunca va a fallar, es fiel. Y Él fiel y te llamó para que tú tengas ese diálogo constante con su Hijo Jesucristo. Porque Él es la verdad. Lo que te va a enseñar, lo que te va a pedir, la orden que te va a dar, es para tu beneficio, no es para Él. Tú te vas a beneficiar con la salud, tú te vas a beneficiar con el cuidado, tú te vas a beneficiar con la prosperidad. Y Él se va a gozar. Él se va a gozar. No puede ser que la condición de ustedes sea contraria a la perspectiva de lo que Dios quiere para ustedes. Si yo te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Además, ya te di todas las cosas, dice el Señor. Entonces, hermano, despiértelo a Jesús. Despiértese en ustedes, en Jesús. Cuando ustedes duerman, Jesús duerme. Cuando ustedes se despiertan, Jesús se despierta. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Cuando tú hablas con Él. Señor, si eres un comerciante, Señor, quiero que vendamos esto.
lo vamos a vender, me vas a ayudar. Señor, ¿cómo hacemos con los que me deben? Señor, envíalos, dales que me traigan. Y ese es el diálogo con Él. Señor, ¿cómo hacemos con la salud de mi hijo, de mi hija? Entonces ahí tenemos comunión constantemente con Él y estamos hablando con Él. Entonces, en esa comunión que tenemos con el Señor, que cuando aceptemos lo que Él nos dice y aceptemos quién es Jesús, porque acá estos muchachos en el verso 27, ellos se maravillaban y decían, qué hombre es este. ¿Qué hombre es este? Yo no entiendo, vieron los milagros que hizo Jesús, pero ellos todavía no entendían quién era Jesús. Dice, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y parece ser que el único que no le obedece son sus hijos. La perfección de la creación, hombre y mujer, los únicos que no le obedecen. El viento, el mar, el pez, la higuera, la muerte, la carne putrefacta de Lázaro lo llamó y se le fue todo el olor, se le fue toda la descomposición. No puede ser que las rocas, los escuches, se partieron. Y nosotros somos los únicos que no queremos escucharlo. Pero hermano y hermano, te tienes que poner firme a vivir como justo, a vivir por fe. Pero acá fíjate la naturaleza de la fe de estos hombres. A veces débil, pero así con esa poca debilidad de la fe, vemos que estos muchachos, con esa fe débil, corrieron a despertarlo a Jesús. No, eso es verdaderamente fe. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros? Cuando no podíamos salir de una cosa, al último corremos, con esa poca fe, corremos a Jesús cuando ya hay un ser querido enfermo o grave. Pero vemos aquí que ellos, con esa fe débil, siempre corren a los pies de Jesús. Ahora, la fortaleza de tu fe, tenemos que rogarle al Señor. Señor, auméntame la fe. Ayúdame a serte fiel en medio de las pruebas. Ayúdame a creer, aunque parezca que estás dormido, pero siempre estás conmigo. Esa es una oración que tenemos que hacer los que son débiles en la fe. Porque todos Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Pero esa medida la podemos aumentar a medida que nos vamos a enfrentar con las dificultades. O como acá les pasó a estos muchachos, que en esa tempestad que les vino, era para aumentar su fe y para hacerles ver cuán débil estaba la fe de ellos. Entonces, resumiendo todo lo que te pase o te va a pasar, es para que tú compruebes cómo está tu fe, si está débil, si está fuerte, o si eres un hombre o una mujer de fe. Recuerda, Dios te habló ahora, te comentó esto para que a partir de ahora tú puedas, como dice Romanos 8:37, ante todas las cosas que te pasen, ante todas las cosas que te vengan, vas a ser más que vencedor por medio de lo que te dice el Señor Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Queremos agradecerte por haber estado conectado con Dios y queremos invitarte para el próximo domingo a las 19 horas en este lugar que te figura aquí abajo, el domicilio, y también te vamos a estar pasando los horarios que figuran aquí. El día martes, reunión de oración a las 19 horas. El día viernes, vía streaming a las 20 horas. Y el día sábado, la reunión de jóvenes, que es a las 5 de la tarde. Y como hoy queremos también invitarte que vengas aquí a la iglesia a las 19 horas para que compartas
con todos nosotros de la palabra de Dios. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.